Que el Señor te bendiga, hermano mío. Es bueno estar aquí de nuevo, como todos los días, para estudiar la palabra de Dios. Es mi deseo y mi interés fuerte por nosotros como congregación, que podamos vivir cimentados en esta palabra que es viva, que es suficiente, la palabra de nuestro Dios. A pesar de todas las cosas que están pasando a nivel mundial y en nuestro país, podemos adquirir confianza por medio de ella. Y hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Hasta ahora entramos en el capítulo 2. En la última ocasión vimos los versículos 11 y 12, la instrucción que se da ahí de que debemos vivir de una manera digna del Evangelio, no siguiendo nuestros deseos carnales, manteniendo una buena conducta, un buen ejemplo, un buen testimonio dentro con los no creyentes. Y Pedro en su argumento va a continuar desarrollando la buena conducta que debemos mantener, y él se va a ir a algo más específico, y eso lo vemos en los versículos 13 y 14, que son los versículos que veremos hoy. Pedro dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esa palabra someteo es un término militar que se utilizaba para hablar de la obediencia, y no solamente la obediencia, pero también el respeto que los oficiales de un bajo rango debían tener con los oficiales de un alto rango. Y habla de la manera como ellos se obedecían, cómo respetaban a esas autoridades. Aquí Pedro lo está usando para hablar de la obediencia y el respeto que los creyentes debemos tener de toda institución humana, ya sea el rey como superior y los gobernantes. Mira algo significativo, que él no habla de alguna institución humana, él no habla de algún rey o de tal rey, él habla de todo, ya sea el rey como a superior, ya los gobernantes. Él no nos está dando un perfil del carácter de los gobernantes y de las autoridades humanas de las cuales debemos someternos. Él dice de todos. Pensando en la audiencia original a la cual Pedro está escribiendo, que eran personas que estaban siendo perseguidas por el gobierno romano por predicar a Jesucristo, es sumamente interesante lo que Pedro está argumentando aquí, porque él los está mandando a someterse a las autoridades, a ese mismo gobierno, a esas mismas personas que los estaban persiguiendo. ¿Por qué debemos hacerlo? Él inicia diciéndolo en el versículo 13, por causa del Señor. Nuestra obediencia, nuestro respeto a las autoridades humanas debe ser por causa del Señor. Aunque la ciudadanía verdadera del cristiano está en los cielos, él debe vivir como un ciudadano obediente aquí en la tierra para que Dios sea honrado y glorificado, porque es el mismo Dios quien instituye las autoridades que están en la tierra. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo argumenta y presenta eso. Y él dice lo siguiente, versículo 1 de Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad es establecida por Dios. Ciertamente uno se pregunta cómo Dios puede establecer cierto tipo de rey o cierto tipo de presidente que es tan maligno. Bueno, solo Él lo sabe. Y muchas veces, como Pedro mismo apunta, Él lo hace para aplicar juicio a un pueblo. O sea que la pregunta no debe ser si me debo a someter o no a cierta autoridad que no me gusta cómo gobierna, cierta autoridad que no es de mi partido, cierta autoridad que yo no apruebo.
La pregunta es, ¿cómo me estoy sometiendo? ¿O qué tanto me estoy sometiendo? La realidad es que me debo de someter por causa del Señor, por causa del Señor. Ahora, entendiendo esto que estaban pasando los lectores originales, a los cuales Pedro escribió esta persecución por parte del gobierno al cual debían someterse, y entendiendo que nosotros también pudiésemos atravesar una situación similar, sale la pregunta, ¿cuándo no debemos someternos al Estado? ¿Cuándo esto no aplica? Yo creo que la Biblia nos da un ejemplo muy interesante que describe esto en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan son apresados por predicar el Evangelio. Son apresados, los sacan de la cárcel, los vuelven a apresar porque continúan predicando el Evangelio. Y en Hechos capítulo 5, versículo 28, ellos son confrontados por las autoridades y les dicen lo siguiente: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el límite que tenemos. Si nos prohíben, si nos paran, si nos llevan a la cárcel por predicar el Evangelio, hasta ahí no podemos llegar. Pero en todo lo demás debemos honrar a Dios, debemos glorificar a Dios a medida como nos sometemos, como obedecemos, como respetamos las autoridades que, como Pablo dijo en Romanos capítulo 13, Dios pone. Debemos de someternos por la causa de Dios, por la causa del Señor. Yo espero que podamos aplicar y podamos obedecer esto, que el Señor permita que tengamos un espíritu sumiso y humilde para obedecer su palabra. Dios, reconocemos que toda autoridad es puesta por ti. Reconocemos que tú sabes más que nosotros y que aunque algunas cosas no nos puedan parecer bien, debemos obedecerte sobre todo. Así que es por tu causa que respondemos y obedecemos a esto. Es por tu causa que oramos por nuestras autoridades y te pedimos que en tu misericordia, Señor, tú llames a arrepentimiento y tu gracia alcance las autoridades de nuestro país. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a glorificarte en medio de todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.